programa de este ciclo que la TV pública dedica a los 40 años de democracia. Un programa que es una suerte de Aleph de la historia contemporánea argentina. ¿Se acuerdan del cuento de Borges? Es en el cual el viejo decía que un día había ido a una casa de la calle Garay, en cuyo sótano había descubierto una esfera tornasolada en la cual se podían ver todos los puntos del universo al mismo tiempo. Bueno, más o menos algo parecido es este programa. ¿Por qué? Porque te vamos a mostrar infinidad de cosas que ocurrieron en estos 40 años en esta pantalla tornasolada que tenés adelante. En el programa de hoy lo que vamos a hablar del movimiento social de Ni Una Menos, lo vamos a entrevistar a Pacho O'Donnell, que es historiador, escritor, que es parte de la historia viva de estos 40 años de los que estamos hablando. Vamos a recordar la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia, vamos a hablar de la ley de cupo y también vamos a, durante unos minutos, aunque más no sea, a recordar cómo era estar en aquel mítico boliche que se llamó Cemento. Dios, qué años aquellos. Todo esto no es simplemente memoria, todo esto es historia viva, todo esto tiene que ver directamente con las cosas que estamos viviendo hoy. ¿Querés saber por qué? Mira, arranca el programa y te lo mostramos. Los movimientos sociales son fenómenos que solo se verifican libremente en democracia. Bajo dictaduras, lo hemos comprobado de la manera más triste, en general o se los censura, o se los reprime, o se los aniquila. Muchas veces los movimientos sociales tienen líderes muy claros y representativos, pero la mayoría de las veces son simplemente el resultado de algo que se viene cocinando desde hace mucho, pero mucho tiempo, y un día eclosiona y se derrama sobre la realidad. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos del caso Monzón, lo que se generó cuando el ex campeón mundial de boxeo asesinó a su mujer, Alicia Muñiz. Ese fue uno de los tantos casos que de alguna manera funcionaron como disparadores de este fenómeno que se llama Ni Una Menos y que empezó ¿cuándo, Alan Longi? Con una primera movilización muy masiva, de alguna manera espontánea también, el 3 de junio de 2015. En esa fecha y después de que se hubiera publicado un tuit 3 semanas antes, por la conmoción que generaban una serie de femicidios muy violentos, muy cruentos contra además chicas muy jóvenes como Kiara Páez, movilizó a decenas de miles de mujeres aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Lo hacían de esta manera. El 3 de junio de 2015 se vivió un acontecimiento inédito, bisagra en la democracia argentina. Creo que una de las particularidades que tuvo la movilización en 2015 fue ver a mujeres que nunca habían salido a la calle a reclamar nada y que llegaban con las hijas, que llegaban con las primas, que llegaban solas. Vine con una compañera de trabajo, vine con amigas y bueno, vinimos en solidaridad a todo nuestro género, a que se terminen los femicidios, basta de violencia contra la mujer. El primer recuerdo que me viene cuando pienso en Ni Una Menos de 2015 es la impactante cantidad de gente, lo inesperado de la impactante cantidad de gente. Por primera vez, miles de mujeres en todo el país ganaron las calles y plazas con una consigna fuerte y clara: Ni una menos. Vivas nos queremos, basta de matarnos. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Toda la evolución social que tiene la humanidad fue a partir de lucha. Las mujeres siempre estuvieron en la lucha, de una forma o de otra. Que sea un cambio en la sociedad, que la gente se concientice de la situación, de la violencia que hay en la actualidad. Con epicentro en la Plaza Congreso en la capital federal, el pedido era ponerle fin a la sucesión de femicidios que conmocionaba a la opinión pública. En esa plaza éramos todos iguales porque estábamos pidiendo por lo mismo. A la edad nuestra también nos están matando, o sea que no hay edad para los femicidios. En lo que iba del año, habían sido asesinadas 286 mujeres en manos de hombres. Es muy fuerte la consigna. En ese momento no era la única, pero era: no nos maten, nos están matando.
amanecimos con la noticia del femicidio de Kiara Páez en Rufino, en Santa Fe, una adolescente de 14 años que había sido asesinada por su novio con la complicidad de la familia. Kiara estaba embarazada, fue un crimen, era todo el morbo junto, toda la crueldad posible. Fue, creo, de los femicidios de ese momento que habíamos empezado a escuchar recurrentemente en los medios, mujeres aparecidas muertas, asesinadas, aparecidas en bolsas de basura, en descampados. Fue una conmoción muy grande y en todo caso esa gota que de repente te hace decir basta. La contundencia del caso llevó a la periodista Marcela Ojeda a escribir un tuit. 140 caracteres que cambiaron todo. Lo que hacía era invocar, ¿no? Nos convocaba a varias, decía comunicadora, distintas profesionales, médicas, actrices, no vamos a hacer nada, nos están matando. Recuerdo que en ese hilo de Twitter se empezó a gestar la movilización. Empezamos a contestarlo con ideas públicas en la red social y empezar a cranear una movilización concreta, ponerle una fecha. Fue en 3 semanas que se organizó. Ni una menos, ni una muerte más, escribió en 1995 la poeta Susana Chávez en México, pidiendo fin a la violencia machista en Ciudad Juárez. Esa consigna empezaba a resonar en Argentina en los primeros meses de 2015. Había habido un antecedente unas semanas antes de mujeres periodistas, comunicadoras movilizadas en el Museo de la Lengua, y allí ya apareció el nombre Ni Una Menos. La consigna se instaló rápidamente en las redes sociales, los medios de comunicación, las charlas cotidianas del trabajo y en las familias. Figuras del espectáculo, referentes de distintos partidos políticos, deportistas, actores y actrices comenzaban a sumar su respaldo. Sus fotos, sosteniendo el cartel con el hashtag Ni Una Menos, eran un llamado a la acción. Hagamos algo. No sabías muy bien qué, porque tampoco había un manual para eso, pero no podías no hacer. Fue algo muy contundente. Nos autoconvocamos de alguna manera las mujeres, que ni siquiera existía todavía una fuerza ni por parte de la agrupación de actrices, ni siquiera yo estaba tan inmersa o perceptiva a la cantidad de femicidios que sucedían en nuestro país cada 30 horas, más o menos, en aquel momento. La mayoría de las personas famosas o de la dirigencia política, de las distintas, de los distintos actores que mueven la opinión pública, se vieron de alguna manera compelidos a hablar del tema. ¿Qué rasgo más terrible de la historia argentina contemporánea, que parece que la única manera que tenemos como sociedad para tratar de poner límite a la violencia de los poderosos, violencia que casi siempre es violencia machista, sea a través de pronunciamientos muy taxativos, ¿no? Hay un hilo conductor muy natural entre el nunca más y el ni una menos. ¿Qué clase de crimen tipifica la expresión femicidio? Es un homicidio agravado por, en este caso, el género, es decir, el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Exactamente. Claro, fue incorporado en el año 2012 al Código Penal, pero el femicidio existía desde mucho antes. En 2010, Jorge Tadei se transforma de alguna manera en protagonista de esto porque su hija Wanda es asesinada en manos de su esposo. Y a él también, el Ni Una Menos lo transformó y estuvo además en esa primera marcha cuya organización empezó así. Cuando vimos que crecía y que la convocatoria se hacía masiva, pensamos en un escenario, pensamos en que queríamos policías mujeres como parte de la seguridad y lo gestionamos de esa manera. Formamos un equipo de gestión del evento, ¿no? Finalmente decidimos que fuera en el Congreso porque pensamos que 5:30, 6 de la tarde es la hora en la que la gente sale del trabajo y va a pasar por ahí. Y entonces le pedimos sonido. Dijo, ¿pero cuántos pueden ser? ¿5.000? Y me parece que están por ser un poco más. Y bueno, finalmente fue esa imagen, por eso digo, de la multitud llegando en donde todo era poco.
sin tener dimensión de lo que iba a ocurrir, pensando en que teníamos la posibilidad como comunicadoras de distintos medios en generar un poquito de ruido. Maitena, Juan Minujín y Erika Rivas leerían el comunicado de consenso con demandas concretas. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una menos! Había una energía de conmoción y un poco de silencio. Y se improvisó, había un escenario medio improvisado y... no sé, la necesidad de estar juntas. Ese día, la Plaza Congreso se convirtió en el epicentro de un gran desahogo masivo. Muchas de las mujeres que llegaban con sus carteles, reclamos y pedidos de justicia hablaban por primera vez. Pedían que alguien las escuchara. Esperé 37 años para estar todas juntas y que se pueda escuchar el dolor de todas por un mismo motivo. Yo sufrí violencia de parte de mi papá y tuve miedo en aquel momento de decirlo. Y bueno, y hoy estoy acompañando a las familias, a las amigas, a las que son víctimas y a las que no. Tenemos que cuidarnos. Estamos hartas de esto, que maltrato hacia la mujer no nos merecemos, no sabemos si mañana nos puede pasar a nosotras o que la verdad que esto se tiene que acabar, así no podemos seguir. Me parece que hoy la Argentina ha gritado algo absolutamente federal, que es el ni una menos, que nosotros solamente somos la cara visible, pero evidentemente había un tejido debajo de nuestros pies que estaba queriendo salir. Personas que de repente por primera vez se animaban a contarle a sus amigas más cercanas situaciones muy delicadas. Y contar es el primer paso para pedir ayuda y también es un primer paso para salir de ahí. Empezar a poder hablar entre nosotras y sacarlo para afuera creo que fue un primer hecho catártico muy necesario. Y que muchas mujeres que pensaban que eso era lo normal empezaran a notar que eso no era normal. La idea fue también esta, ¿no? Empezar a desnaturalizar las violencias machistas para poder empezar a cortar esos círculos y salir de esos lugares. Dijimos, me parece que eso que me pasó a mí también fue un abuso, me parece, ¿no? Y poder ponerlo en palabras es realmente sanador con todo el dolor que eso conlleva. El impacto fue total. En las 24 horas posteriores a la multitudinaria movilización, los llamados a la línea gratuita 144 de denuncia a la violencia de género pasaron de 1.500 a más de 13.700. En los meses siguientes, los partidos políticos incorporaron la cuestión de género a sus programas. Miles de mujeres se abrazaron a la militancia feminista y la perspectiva de género llegó a clubes de fútbol y empresas privadas. En ese sentido fue también esto, un gran abrazo colectivo y la confirmación para muchas mujeres de que no eran las únicas a las que les estaba pasando, ¿no? Que no estaban aisladas, que no estaban solas. Además, comenzaba a visibilizarse y cuestionarse la violencia simbólica subyacente en programas de entretenimiento, la publicidad, el marketing y la falta de igualdad económica y de acceso a distintos lugares y roles sociales que eran casi exclusivos para varones. Definitivamente había ahí un humor social que si no éramos nosotras iban a ser otras. Me parece que, por eso un tuit puede disparar lo que disparó. Porque me parece que prendió un llamado en el que todas nos sentimos interpeladas. Jorge Tadei estaba en esta causa desde mucho antes. En 2010, su hija Wanda murió quemada por su marido, el ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez. Desde entonces, al pedido por justicia, le sumó la militancia por la igualdad de género y la no violencia. Ustedes que ya venían trabajando con estos temas, ¿qué fue lo que cambió en el 2015? Mira, Daniel Biglietti, que fue un músico, tiene una canción que dice: no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Y es así, es así. Son pasos que se van dando
Hay pasos que son bisagras. Yo creo que el Ni Una Menos marca. Y te digo por qué. Porque cuando la gente sale a la calle, nuestros dirigentes están más atentos. Porque no puede ser que cada 30 horas muere una mujer. Pero ojo, la muerte de una mujer no es que cada 30 horas hay una violencia de género. Hay miles y miles y miles, cada 8 segundos hay una violencia hacia la mujer en el mundo. 8 segundos. Lo que estuvimos hablando, hay 200 mujeres que le dieron palo. Y bueno, hay que cambiarnos la mentalidad. Tenemos que cambiar el paradigma machista y patriarcal. Esta es la lucha. Wanda Tadei ingresó a la guardia del Hospital Santoyani con el 60% del cuerpo quemado. Murió 11 días después del ataque de su esposo. ¿Y hoy qué es Wanda para vos? Mira, ¿qué querés que te diga? Yo cuando Wanda murió me la banqué. Me la banqué duro porque tenía toda la familia atrás, tenía a los chiquitos. Pero a medida que pasa el tiempo, ahí es donde vos tenés la morriña, ¿viste? Y donde vos decís todo lo que se perdió Wanda. Wanda, aparte conmigo, era muy cercana. Ella decía que iba a ser la que me cuidaba cuando yo iba a ser viejo. Y vos fíjate, yo la enterré. Yo lucho para que no haya Vázquez cumpliendo una pena perpetua, pero que no haya Wandas abajo de la tierra. Luchemos para las que están vivas y para que no haya ni una menos. Ese 3 de junio de 2015, Jorge estaba ahí, en Plaza Congreso, gritando "Ni una menos". La masividad, la contundencia y la transversalidad partidaria de clases sociales que se expresó en la marcha sirvió de inspiración para países como Chile, México, Perú y España, que tomaron la consigna como bandera contra los femicidios. En Argentina, la movilización se repite todos los años. Temblábamos de la emoción de ser testigos y parte de un hecho histórico. Tomar dimensión de que estábamos siendo parte de un hecho histórico. Y sí, es la ola, es una ola. Es una ola, y no te digo un tsunami, porque el tsunami es exterminador. Pero esto no es exterminador, esto es creador, esto es creador. Creo que todas nos sentimos, aún aquellas que no se consideran feministas, entienden que ahí hay una necesidad. Y ese es el camino de la igualdad. No es solamente el que no nos maten, es plantarnos en una sociedad a reclamar también nuestros derechos, a ser iguales. Si hay un tema del cual no hace falta precisar o subrayar las conexiones entre su momento histórico y el presente, es este, insisto, lamentablemente, porque todas las semanas, no pasa ninguna semana en la que no sepamos de algún femicidio nuevo. Pero bueno, hablemos de otro de los temas de estos 40 años de democracia. En general, cuando hablamos de vicepresidentes, vicepresidentas, se piensa que es un rol subordinado, que en general siempre tiene lugar en los segundos planos, pero en nuestra historia reciente ha habido más de una oportunidad en la cual los vicepresidentes han sido el centro de grandes turbulencias. ¿Se acuerdan del voto no positivo de Julio Cobos? Un voto en contra del gobierno del cual formaba parte como vicepresidente de Cristina Kirchner cuando jugó en favor de los terratenientes del campo. Pero en octubre del año 2000 hubo otro momento en el cual hubo un vicepresidente que generó una gran conmoción, seguida de una gran decepción. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar, Rocío Criado? Estamos hablando de Carlos Chacho Álvarez. Nos ubicamos en el 6 de octubre de 2000, que fue el día que Chacho renunció como vicepresidente de Fernando de la Rúa, y fue un poco el comienzo de la caída del gobierno de la Alianza, pero también el anticipo de la peor crisis económica y social
electoral de los últimos 40 años y de muchas consecuencias que después perduraron en el tiempo. Recordemos que la alianza se había conformado en 1997, 2 años después, el 24 de octubre de 1999, gana la fórmula de la Rúa y Álvarez, que se impone por sobre la del Partido Justicialista, que estaba conformada por Duhalde y por Palito Ortega. Intentamos hablar con Chacho, él hace mucho tiempo que ya no habla con los medios de comunicación, pero sí pudimos hablar con algunos integrantes de la alianza que nos contaron cómo se vivió en ese momento y también por qué creen que Chacho tomó esa decisión. Quiero con este gesto alejar las interpretaciones internistas o de lucha por el poder. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Pasó menos de un año entre la asunción de Carlos Chacho Álvarez como vicepresidente y su renuncia, anunciada por él mismo el 6 de octubre de 2000. La renuncia de Chacho a los 10 meses de haber asumido nos tomó a todos de sorpresa, inclusive de la Rúa. Porque si bien había habido seguramente entre Chacho y de la Rúa desacuerdos, no habíamos discutido internamente nosotros como partido. Yo viajaba en el auto de mi casa al ministerio y me dijeron, Chacho renunció. Entonces lo llamé a Chacho y le dije, ¿qué hiciste? Dice, renuncié. Bueno, la renuncia de Chacho Álvarez durante el gobierno de la Alianza la vivimos como una crisis muy profunda. No nos olvidemos que Chacho no solamente era el vicepresidente de la Nación, sino que además era el líder del otro partido que componía la Alianza, el FREPASO. Su salida del gobierno fue un golpe. La gente, en su mayoría militantes del FREPASO, comenzaron a concentrarse frente a su domicilio en la calle Paraguay 4036. Le pedían que no renuncie y criticaban duramente al presidente de la Rúa y en especial a Flamarique. Yo sabía que se estaban reuniendo en el departamento de Chacho. Me llamó Alfonsín y me dijo, Graciela, voy para allá. Le dije, no podés ir si no sabes cuál va a ser la respuesta. Déjame que yo voy primero y pregunto. Fui a la casa de Chacho, había un grupo de gente afuera. Me llamó la atención ver un micrófono instalado en el balcón. Le pregunté a Chacho por qué estaba ese micrófono, lo hizo sacar. Creo que tenía la fantasía de que iba a haber una especie de clamor pidiéndole que volviera o algo así. Eso no parecía posible. Y bueno, lo llamé a Alfonsín y lo puse en contacto con mi teléfono para que ambos hablaran y se lo dijera a él. Y mantuvo la renuncia. Y ahí fue cuando le pregunté, entonces renunciamos todos, nos vamos como partido. No. Seguí, vos seguís, todo el mundo sigue, nadie se mueve y yo ya veré. No se rompió. Yo sigo en mi puesto, cada persona del FREPASO funcionario sigue en su puesto. La primera misión que yo tuve en ese momento como ministro del Interior era intentar que no se rompiera la alianza. Y me reuní inmediatamente con Darío Alessandro, que era diputado nacional y presidente del Interbloque, y también con Rodolfo Rovil, en mi despacho de ministro del Interior, y ellos me aseguraron que la alianza continuaba. Lo mismo hizo Graciela Fernández Mejía y demás. Entonces el golpe fue duro, pero digamos no fue un golpe final, digamos, a la alianza. Nos dejó muy débiles. En la práctica ahí se rompió la alianza. Álvarez, que había llegado a la Casa Rosada junto a Fernando de la Rúa en representación de la alianza, acusó a su propio gobierno de corrupción. Dijo que el Poder Ejecutivo había sobornado a senadores de la oposición para lograr la aprobación de una ley de reforma laboral. He sido y soy leal al presidente. Y también sé que el cargo de vicepresidente no permite mayores desacuerdos sobre un tema tan sensible como el de los sobornos en el Senado.
No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Yo creo que lo que Chacho hizo, que se dio como excusa una presunta coima pagada en el Senado, fue una excusa. Lo que creo que él se dio cuenta rápidamente de que desde el punto de vista económico no íbamos a poder dar ninguna buena noticia a la gente. Cerramos acá la primera parte de 40 años de democracia. En el próximo bloque entrevistamos a Pacho O'Donnell. Esto es 40 años de democracia y estamos con Mario Pacho O'Donnell, médico, psicoanalista, escritor, historiador, autor teatral, escritor, ya lo dije, y una cantidad de títulos más, y en especial de títulos muy, muy particulares que tienen que ver con tu desempeño durante los primeros años de la democracia en la Argentina, de lo que vamos a hablar, así que no los voy a mencionar porque si no nos vamos a quedar sin tiempo solo de tratar de recorrer tu currículum. Muchas gracias por estar con nosotros en este recorrido. Un honor, además un honor que me entrevistes vos. Bueno, fuiste secretario de Cultura a partir del 83 y te tocó en este sentido un momento muy maravilloso de explosión cultural, ¿no? Después de tantos años de censura y de represión violenta. Claro, para mí fue una exigencia y maravillosa, como decís. La propuesta fue demostrar claramente cuál es la diferencia entre una cultura del totalitarismo y la cultura democrática. Había que establecer pautas para hacer que la gente saliera de las catacumbas a las cuales se había visto obligada a refugiarse por el terror. Bueno, vos lo describís muy bien en tu novela Canchanca, ¿no? Ese terror, porque fue realmente terror. Yo digo que el miedo y el terror no son ni siquiera parientes próximos. Una cosa es el terror, otra cosa muy distinta es el miedo. Y además hacer que claramente que la cultura no era el privilegio de un sector social, cosa que es muy clara y de alguna manera sigue siéndolo, en el sentido, por ejemplo, que las grandes instituciones culturales, el Colón, el Teatro San Martín, el Museo de Bellas Artes, el Centro de Recoleta, están todos, los puedes hacer en una caminata, puedes recorrer las más importantes, está concentrado en los barrios bacanes, digamos. Por eso se hizo el programa cultural en barrios, o sea, la idea de hacer que la cultura fuera también un derecho de los sectores no pudientes. Y como no había centros culturales, utilizamos las escuelas, cosa que inclusive sigue sucediendo. O sea, el otro día me enteré que el programa cultural en barrios tiene más de 40.000 inscriptos hoy, o sea que ha continuado a pesar de todas las contingencias, porque yo pienso que tenía mucha alma, ¿no es cierto? O sea, tiene mucho sentido. Hace poquitas semanas leía la biografía de Osvaldo Soriano que escribió Ángel Berlanga, que se acaba de publicar, y hay un momento muy claro en el cual Ángel recuerda la bronca que le dio a Soriano, el tratamiento, por no decir el no tratamiento, que el gobierno de Alfonsín le dio a Cortázar cuando volvió por primera vez después de muchos años, y sobre todo sabiendo ya que estaba muy enfermo y que seguramente era la última vez que volvía a la Argentina, ¿no? Sí, las cosas hay que comprenderlas en el momento. Eso fue un mal consejo de uno de los asesores que tenía el presidente. Yo lo recibí a Cortázar. Y creo que por una parte no se sabía que Cortázar venía por muy pocos días, y al mismo tiempo, fue un mal consejo. Y seguramente fue un error, fue una equivocación. La
el fenómeno tan increíble que se generó en lo cultural en ese momento, digo, se ganó un mote propio en general cuando se recuerda en esos tiempos. En particular se habla de la primavera alfonsinista, y cuando se habla de primavera alfonsinista básicamente se está hablando de cultura. Sí. Supongo que habrás podido comparar, porque habías vivido algunas instancias de lo que en España se había llamado el destape a la muerte de Franco, y en algún sentido fenómenos con puntos en común, ¿no? Digo, esa especie de liberación absoluta de poder no solo juntarse, sino decir determinadas cosas, hablar de determinadas cosas, eran relativamente parecidos en algún sentido. Sí, la Argentina fue bastante más feroz, ¿no? Por ejemplo, la censura. En España existía una oficina de censura. Vos ibas con tu libro y entonces se lo presentabas a un señor que te decía, mire, ponga traste en vez de culo, porque eso no se lo voy a aceptar. En la Argentina nunca hubo censura formal, lo que hubo es autocensura, porque tenías claramente idea que si decías algo que le disgustaba al poder, te iba a ir muy mal, ¿no? O sea que, y creo que algo de eso sigue existiendo, Marcelo, ¿sabes? Creo que sigue esa feroz autotemor, digamos, ese terror, como decía hace un rato, en algún punto sigue funcionando. También había, obviamente la autocensura era pavorosa, pero también había censura concreta. Yo recuerdo en esa época, o sea, 83, 84, trabajando en este canal, fui a hacer un informe a la oficina del Inca que quedaba donde habían quedado trozos y metros de celuloide, que era lo que se había cortado de las películas. Es cierto. Vos sabés que en relación a la censura, cuando yo asumo, resulta que me encuentro con que los calificadores, que en realidad fue la forma por donde se ejerció la censura formal, que como decís, algo de eso hubo, estaba dentro de la jurisdicción de cultura, no casualmente. Y entonces yo lo que hice no fue levantar las prohibiciones a todas, digamos, por una medida, digamos, sino que fui levantándolas libro por libro. Te estoy hablando de los libros. Libro por libro, y en cada caso una ceremonia. Es decir, un libro que había sido prohibido tenía el mérito de haber sido prohibido, o sea, reivindicar eso como algo que debía ser celebrado, ¿no? Y eso creo que estuvo bien, ¿no? Había unos cuantos libros censurados. ¿Cómo fue que acentuaste, en todo caso, tu costado de historiador? Digo, ¿por qué entendiste que en revisar determinados tramos de nuestra no demasiado larga historia argentina era fundamental para vos? Es un tema ideológico, ¿no? O sea, la historia oficial es la historia que escribió la oligarquía porteñista, la que ganó las guerras del siglo XIX, o sea, la que vence a los sectores populares, que vence a las provincias, y se sienta ese genio que fue Mitre, realmente un personaje muy apasionante, se sienta y escribe la historia argentina, que es el sustento ideológico del proyecto liberal, extranjerizante, porteñista, antiprovincial, elitista, etc. Y la historia es la historia oficial es el fundamento ideológico. O sea, darle la avenida más larga al mundo a Rivadavia es una decisión ideológica. Exacto. No dársela a Dorrego es una decisión ideológica. O sea, la historia siempre, de alguna manera, y muy groseramente en el caso argentino, es una expresión política, ¿no? Y entonces me pareció muy importante continuar la tarea de los grandes pensadores populares, ¿no es cierto?, como Scalabrini Ortiz, como Jauretche, ¿no es cierto?, como Ramos, etcétera, y realmente incorporar, revisar, por eso el revisionismo histórico, revisar la historia oficial, la historia dada como natural, y cambiar o incorporar aquello que lo haría una mejor historia. Y yo últimamente me he preguntado si el revisionismo a lo mejor ya no cumplió la tarea que cumplía, porque en la historia oficial le faltaban los sectores populares no existían. Es decir, las cosas habían pasado por decisión de grandes hombres, por ejemplo, que se juntaban en la jabonería de Vieques y decidían hacer una revolución,
pero es como que los sectores populares no habían intervenido para nada. En historia oficial no había mujeres, las mujeres bordaban, cosían y donaban alhajas, pero no hacían nada más. Yo tengo el orgullo de haber escrito la biografía de Juana Zurduy, que de alguna manera Juana fue una de las tantas mujeres que se comprometieron con sable y lanza, ¿no? en el proyecto independentista, ¿no? O sea que yo creo que hay unas cuantas cosas que nos propusimos desde el revisionismo y que ya están, ya la gente ya las ha incorporado, ya es imposible no tenerlas en cuenta. Y como historiador, digo, ¿cómo encaras estos 40 años de democracia argentina en los cuales estuviste, como quedó claro, tan involucrado? ¿No es posible para vos hacer abstracción en algún sentido y mirar el proceso en términos puramente históricos? Es difícil porque han pasado muchas cosas, ¿no? Yo te diría que es una democracia que el principal mérito es que se ha sostenido. Cuando, digamos, en términos clásicos, ha habido razones suficientes, existían antes, ¿no? Razones suficientes para dar un golpe. O sea, el golpe se daban por causas menores, inclusive de las que hemos vivido. O sea que yo creo que de alguna manera el principal mérito es que hemos sabido conservar la democracia. Lo más criticable es que no pasó lo que pronosticaba Alfonsín, ¿te acordás? O sea que con la democracia se come, se educa, se cura. Etcétera. No, inclusive en este momento está claro que nos está yendo bastante mal, ¿no es cierto? Con un 50% de la población. 18 millones de argentinos viviendo bajo la línea de pobreza. Claro, es demasiado. Es una locura. Es demasiado. Uno de los compañeros que trabaja en este programa, Fernando Sánchez, me recordaba aquella célebre frase de Kennedy cuando dijo: no preguntes qué es lo que la patria puede hacer, y él intentaba recrearla, digo, no, en el sentido de no preguntes qué es lo que la democracia puede hacer por vos, sino qué es lo que vos podés hacer por la democracia. Yo creo que el pueblo argentino ha hecho mucho por la democracia, y que en todo caso, como vos insinuabas recién, en todo caso es la democracia la que está en deuda todavía con la mayoría del pueblo argentino, ¿o no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, o sea, la democracia creo que la hemos consolidado y se ha aguantado hasta ahora porque está consolidada. Lo importante es, bueno, que la gente pueda vivir bien en democracia, ¿no? Pacho, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Ha sido un gusto, realmente. Volvemos enseguida, aquí en 40 años de democracia. Hace un ratito nomás hablábamos del Ni Una Menos, ese movimiento social que fue una reacción ante la violencia machista. Pero la violencia física no fue lo único ante lo que reaccionaron los feminismos. También reaccionaron para marcar la disparidad que había, por ejemplo, en algunas instituciones centrales de nuestra República, como el Poder Legislativo. Hay una ley que se dirigió específicamente a este problema, ¿no, Rocío? Hay una ley muy importante de estos 40 años de democracia, que es la ley de cupo femenino, que se aprobó el 6 de noviembre de 1991 y lo que hizo fue establecer un piso mínimo del 30% de candidatas mujeres en las listas legislativas nacionales, cuando más o menos en ese momento el porcentaje de representación femenina era del 5%, o sea que era un cambio bastante importante. Y Argentina fue pionera en este tema porque fuimos el primer país en tener una ley de cupo, si bien era una discusión que estaba instalada al interior de los partidos políticos en algunos países, ninguno tenía una ley, por lo cual después de que se aprobó acá en nuestro país, muchos otros países comenzaron a seguir el ejemplo y fue un trabajo muy importante de mucho tiempo y de muchas mujeres de distintos partidos que fueron trabajando en manera conjunta y alguna de ellas lo cuentan en este informe. Sería mejor que no fuese por una ley, digamos, que las mujeres pudiesen entrar al Congreso sin que una ley lo determine. Me parece bien que tiene que ser así. Y porque a veces alguna vez por todas nos defienden ni los derechos de la mujer. Hoy nos parece habitual que varias bancas del Congreso estén ocupadas por mujeres. Sin embargo, hasta no hace tanto, el panorama no era para nada así. Y fue necesaria una ley para que esto cambiase.
una ley que convirtió a la Argentina en un país de vanguardia en materia de derechos de las mujeres. La ley de cupo fue una de las leyes en las que el movimiento feminista y de mujeres consiguió amalgamar a las mujeres políticas con las mujeres que veníamos del feminismo más puro, no tan político. No había antecedentes en el mundo, no teníamos ninguna experiencia, nosotros ni entendíamos nada de sistemas electorales, digamos que teníamos todas en contra. Teníamos derecho al voto, no nos impedían ser candidatas, pero prácticamente no existíamos. A la par del hombre, no hay diferencia, son profesionales unos como otros, la mujer también puede actuar en la vida política y económica de un país. En el mundo que vivimos no se puede hacer una discriminación en base al sexo. El proyecto establecía que todas las listas con candidaturas debían tener, como mínimo, un 30% de mujeres, e ingresó al Congreso en noviembre de 1989 a través de su autora, la mendocina Margarita Malarro de Torres. Tipo que se ha quedado atrás en la historia, que no es moderno, que no quiere el avance del país, porque esto está relacionado con el avance del país, con la modernidad del país. La senadora radical era una de las únicas 3 mujeres con una banca en la Cámara Alta. Lo fuimos a ver a Menem y Menem dijo, bueno chicas, miren, Doctor Carlos, hagan suficiente quilombo como para yo pueda decir, miren, las mujeres están exigiendo esto, nosotros no podemos no escucharlas. Y eso es lo que nos pusimos a hacer. Salimos a la calle y ahí la salida a la calle era de todas juntas. Y no interesaba qué partido político, qué organización, eras lesbiana, no eras lesbiana, eras cualquier cosa, casada, divorciada, viuda, vieja, joven, niña, salíamos todas y todas pedíamos lo mismo y era un grito uniforme. Superada la instancia del Senado, el gran desafío fue la Cámara de Diputados, donde la resistencia al proyecto de ley era transversal a todos los partidos políticos. La ley de cupo, en principio, tuvo la oposición de todos los varones de todos los partidos políticos. Esto es unánime. Hacia la madrugada eran todos discursos en contra, uno tras otro, todos en contra, todos, peronistas, radicales, todo. Y lo llamamos a Menem ya con un ataque de desesperación y nos dijo, bueno, esperen que ahí lo mando Manzano. Manzano llegó a la Cámara y por supuesto lo mandaba el presidente, con lo cual dio vuelta el bloque peronista. Entonces, los mismos que habían hablado 10 minutos antes diciendo que de ninguna manera, decían, bueno, ahora me acabo de dar cuenta de que tienen razón y que tenemos que votar la ley. Cuando los radicales vieron que el peronismo iba a ganar la votación porque era mayoría, y ellos iban a quedar como el traste con sus propias mujeres, empezaron a hacer lo mismo, empezaron a pedir la palabra y a decir los mismos que habían dicho todo lo... Bueno, ahora nos parece que tienen razón. Y la ley se termina votando casi por unanimidad. 140 afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. Amplia mayoría logró este proyecto de ley que queda convertido en ley de la nación. Era obvio, sin ley de cupo las mujeres mejoraron la calidad de la política, era totalmente obvio, una cosa de sentido común. Era la continuidad del voto femenino a la ley de cupo, pues no regula entre iguales. O sea, es en teoría iguales, sin una política afirmativa de acción, no regula entre iguales. Pero era una ley que realmente hacía falta y que hubo que arrancárselo a los varones, porque ni los más progres la querían. Estábamos un poco olvidadas, pero creo que la mujer va a hacer un buen papel. Si sirvió la compañera Eva, ¿por qué no van a subir las compañeras? Con 140 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, el 6 de noviembre de 1991, la Argentina se convirtió en el primer país en sancionar una ley de cupo femenino. Sin embargo, sus efectos tardaron en verse porque recién 10 años más tarde, las mujeres llegaron a representar el 30% en el Congreso. Las mujeres siempre tenemos que estar muy atentas a la letra de la ley,
a las trampas que puede tener y a que nuestros derechos no se violen. Una ley fundamental en su momento, la de cupo, pero que dejaba un cierto sabor a insuficiente, ¿no? Era buenísima, pero parecía corta, ¿no? Pero por suerte la cosa cambió, ¿no? La cosa cambió porque hoy rige la ley de paridad de género que se aprobó en 2017 y lo que establece es que las listas tienen que estar conformadas por un hombre y una mujer de forma intercalada con el objetivo de garantizar el 50 y 50. La pregunta es, ¿hoy se cumple con esa situación en el Congreso? Todavía no. Estamos cerca, estamos llegando, pero todavía no tenemos un Congreso paritario. Eso es por varias razones. Por un lado, porque no se cumple la ley en todo el país. Por otro lado, porque las listas siguen estando encabezadas por hombres, por lo cual hay que seguir luchando para que se cumpla esta ley y sobre todo también para dejar de pensar en un Congreso binario. Cómo cuesta poner al patriarcado en su lugar. Pero bueno, pasemos de la cultura del patriarcado a la cultura en sentido estricto. A fines del 83, cuando advino la democracia, fue como si un dique se rompiese. Parvas de artistas que habían trabajado durante años en sucuchos y sótanos de lo muy adecuadamente denominado under, empezaron a mostrarse en el circuito comercial y aparecer en los medios. De todos esos boliches hay uno mítico, aquel boliche al que todavía conocemos como Cemento. No existe más hace mucho tiempo Cemento, pero sigue estando presente en nuestra cultura. ¿No escucharon nunca por ahí que cuando alguien te quiere decirte, quiere demostrarte que te sigue o te da bola desde hace mucho tiempo, te dice, oye, te sigo desde Cemento? Ese boliche, que hacía honor a su nombre porque era muy desangelado, de un estilo casi brutalista, dio lugar, sin embargo, al surgimiento de figuras que cambiaron por completo la cultura argentina, como los Redonditos de Ricota. De esto nos va a hablar Manuela Iriani. Tal cual decís, Marce, el 28 de junio de 1985, en ese invierno de la ciudad de Buenos Aires, abre sus puertas Cemento, un lugar en el que, por supuesto, no estuve, pero por todo lo que vi para hacer el informe, me habría encantado estar, porque, claro, los artistas y las artistas venían de sobrevivir a la dictadura, venían de trabajar en el under, a escondidas, tratando justamente de lidiar con ese miedo cotidiano que termina con el advenimiento de la democracia. A partir de esa irrupción en la escena pública que sucede del 83 para adelante, vemos a Cemento como un lugar emblema en donde los artistas, las artistas pudieron encontrarse, y en el caso de este informe tenemos el privilegio de que sea una de sus fundadoras, Katia Alemann, quien nos cuente esta historia. Un galpón enorme, estirado y oscuro. A un costado un mostrador largo y detrás una parrilla. Y allá en el fondo, bajando unos escalones, un escenario. Cero glamour, puro cemento. Discoteca Cemento, Estados Unidos. El gran sueño era tener un espacio para la familia de artistas, porque éramos una gran familia de artistas en esa época, ¿no? Había una pulsión por lo nuevo y no formábamos mucho parte del establishment. Siempre estábamos como tratando de ver a ver si podemos ir un poco más allá. Yo creo que la llegada de la democracia hizo posible ese ir un poco más allá. Teníamos antes un bar que se llamaba Café Einstein y era un bar chiquitito, bueno, nacieron muchos conjuntos, los Twist, Sumo, Soda Stereo, un montón de conjuntos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que crecer y ahora con la democracia hacer un lugar grande, 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 para que la gente se desparrame en el espacio, para que pueda hablar, bailar. Ideado por Omar Chabán y Katia Alemann, Cemento fue el resultado del impulso y crecimiento de una escena que se gestó en pequeños espacios y escenarios del under porteño, y que con la llegada de la democracia empezaron a quedar chicos. Un lugar central que vino para romper lo que había y proponer algo nuevo, con una única premisa: la libertad. Era como estábamos todos con la cosa de que éramos libres y podíamos hacer lo que queríamos, y no teníamos todo ese aparato represivo encima, ¿no? Entonces eso nos daba mucho más permiso para hacer lo que quisiéramos. Nosotros veníamos en esa época
de Mao Mao, de New York City, era lo más moderno. Todo era disco, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era como cambiar completamente la estética, ir al material crudo. Lo lindo de esto era que la gente estaba como sorprendidísima. Venían ávidos, ¿viste? Era como, ¡ay! Y el entusiasmo y la alegría de esto, decir, finalmente estamos de vuelta en la alegría, en poder disfrutar de la cultura, ¿no? Y joven, y no la cultura establecida, sino algo nuevo que salió. Nosotros estrenamos el 28 de junio y el 9 de julio hicimos la performance de la Independencia, en donde yo entré con un Mateo, con caballo, y toda vestida de patria, desnuda, encadenada y con una peluca que me había hecho de sogas abiertas, que parecía como la madre patria, y con una vincha celeste y blanca. Y después venían Batato y Gabriel Chame, que eran los dos efebos, que eran dos rubios así, rubicundos, y me llevaban en andas por el medio de la gente hasta el escenario, todo con el Ave María, y después arriba del escenario de repente sonaba el himno. Eso fue muy fuerte. Realmente empezamos una nueva época, es posible este espacio y esta gente todos reunidos acá y con una nueva idea de la sociedad. Yo siempre digo, Cemento fue un pelotero para las generaciones de, ponele, 18 a 25. Yo siempre tenía esa impresión, digo, es como un pelotero, ¿viste? Vienen todos los adolescentes, rómpelo todo y aguanta, ¿viste? Cemento aguanta. Pueden venir a destrozar todo porque no lo pueden romper. ¿Y ahora qué pasa? En este mítico espacio, bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sumo, Babasónicos, Divididos y La Renga comenzaron a convertirse en leyendas. Lo que más llamaba la atención de Cemento también era que estaba el albañil con el abogado, con el artista, con el político, con qué sé yo, todo el mundo iba. Cemento fue capaz de acoger en su galpón húmedo y fascinante a casi todas las tribus urbanas que florecieron en Buenos Aires en los años 80 y 90. A casi 2 décadas de su cierre definitivo, sus historias ya son parte de la historia grande de la cultura popular argentina. Yo soy un desastre. Digo, a gatas recuerdo las fechas de los afectos más cercanos, que si no, obviamente me cortarían la cabeza con razón. Pero por suerte, acá contamos con 2 haces de la mnemotecnia, Manuela y Alan, que nos recuerdan estos 4 momentos que realmente merecen ser recordados. El 15 de octubre del año 1988, Sting, Peter Gabriel, León Gieco, Charly García y enormes músicos y artistas participan aquí en River de la gira Amnesty International. El lema era muy claro: derechos humanos ya. 15 de marzo de 1985, Enrique Pinti estrena su clásico Salsa Criolla, que yo llegué a verlo muchos años después en VHS. En ese momento fue algo impresionante, llegó a 2 millones de espectadores con 1957 funciones. El 2 de abril de 1997 se monta frente al Congreso la Carpa Blanca, un ícono de la lucha docente, en este caso por mayor presupuesto para la educación nacional. Fue una de las protestas y de los movimientos más importantes durante la década del 90. Recién se levantó el 30 de diciembre del 99. 17 de noviembre del año 2004 ocurre en Rosario el Congreso Internacional de la Lengua Española, algo que seguramente hubiera pasado inadvertido si no era porque el gran Roberto Fontana Rosa hizo su ponencia sobre las malas palabras y nos dejó muy claro a todos que pelotudo funciona justamente por la fuerza de la letra P.
Justo antes de venir para acá estuve repasando una rutina de un estandapero muy famoso norteamericano que se llamaba George Carlin y que a fines de los 70 armó un escándalo con las 7 palabras que estaba prohibido decir en la televisión norteamericana en ese momento. Por suerte hemos avanzado mucho, no digo qué tontería determinadas cosas. No existen las malas palabras son instrumentos y como todos los instrumentos depende del uso que les demos. La memoria también es un instrumento, lo podemos usar como un instrumento romo, como algo que no tiene mayor peso y lo podemos usar como un instrumento que corta o por lo menos que revuelve en nuestro espíritu y nos hace pensar en cómo estamos viviendo y por qué. Aquí cerramos el segundo programa de 40 años de democracia. Los esperamos la semana que viene porque los 40 años de democracia siempre dan para más.